gente honesta sin atajos, valentía lo tico carajo. Pepe pa'lante ya, volar, 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 menos gritos, más razón. Hola, soy Andrés Corrales y esto es Mujeres que Transforman, el podcast del Partido Liberal Progresista. Mujeres con propósito, mujeres con voz. Si te gusta este episodio, dale like, comenta, suscríbete y compartí para poder estar pendiente de esta serie donde el liderazgo femenino está transformando la historia de Costa Rica. Hoy nos acompaña María Fernanda Solano de la Juventud del Partido Liberal Progresista. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, estoy muy bien, espero que vos también. Muchas gracias, un placer tenerte aquí. Contame qué es lo que te motiva a involucrarte en la política desde tan joven. Yo diría que desde que salí del colegio, evidentemente han habido muchos cambios, ¿verdad? Pero creo que lo que más me marcó fue toda la coyuntura que hubo con el tema de los Alvarado, ¿verdad? En esa Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, que, ¿verdad? Estaban como en esa lucha por ver quién llegaba. Y fue cuando me empecé a involucrar más porque empecé a notar cosas que no me gustaban y cosas que sentía que yo tenía que hacer algo para cambiarlas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí fue como mi interés en la política de verdad, porque desde niña creo que siempre fui muy pelotera. Desde niña, como mi familia también era pelotera con la política, yo andaba de niña de verdad con los candidatos y todo, pero creo que de verdad mi punto de cambio fue en ese momento y yo estaba saliendo del colegio. Y contame qué influencia tuvieron tus papás en esta decisión de meterte en el campo de la política, siendo que ellos realmente han sido muy activistas, muy involucrados en la transformación comunal a través de movimientos políticos. Primero que nada, tiene mucho que ver por los valores que me han dado, ¿verdad? De siempre cuestionarme y siempre involucrarme cada vez que yo lo siento en mi corazón. Pero además de eso, me involucré de lleno con ellos en esto porque fue como un día que simplemente estábamos en la mesa, estábamos comiendo y yo les dije que yo ya tenía la persona por quien iba a votar, ¿verdad? Eso fue las elecciones pasadas y ellos me dijeron que ellos también. Entonces dijimos, ok, bueno, entonces a la cuenta de 3 decimos quién y los 3 coincidimos en quién íbamos a votar. Entonces fue como, entonces si los 3 coincidimos en esto, ¿por qué no nos metemos de lleno, verdad? Es muy interesante esto que hablabas, que viene desde el seno del hogar, ¿verdad? Esa motivación, pero a la vez también la situación de cada familia es diferente y nos dirige a tener una dirección, valga la redundancia, sobre los pasos que queremos dar. Contame también acerca de tu contexto familiar y cómo esto te ha ayudado a vos a desarrollarte como profesional y como persona que hoy quiere alzar su voz por tener una Costa Rica mejor. Empecemos tal vez hablando inclusive desde la relación con tu hermano y cómo esta situación con tu familia pues te ha ayudado a salir adelante. Bueno, como te comentaba, mis papás siempre fueron de inculcarme cosas, creo yo, muy positivas que han influido positivamente en mi vida. Y también un punto de cambio para mí fue cuando llegó mi hermano. Eso fue, yo le saco 19 años a él, ¿verdad? Entonces, para mí, a veces más que un hermano termina siendo como un hijo, pero cuando yo lo veo a él, siento que tengo que hacer algo. Siento que de verdad no puedo dejarle una Costa Rica con la educación que tenemos ahora, con todos los sistemas públicos que tenemos ahora. Creo que hay demasiadas cosas por cambiar y yo me propuse de verdad que si yo no iba a poder por lo menos hacer un cambio para mí ahora, quería que el cambio fuera a largo plazo para que mi hermano lo pudiera disfrutar. Estamos hablando, tal vez para aclararle a la gente, tu hermano está en una condición paliativa, ¿verdad? Ajá. Me imagino que tiene muchos cuidados de parte de todos sus familiares, pero también me imagino que a partir de esta situación te sensibilizas sobre tu visión del mundo, tu visión del país y tu visión de cómo las personas o cómo el país debería ser igual para todas las personas y apoyar independientemente de sus contextos. Sí, no, precisamente mi hermano tiene la condición, por dicha, es un caso único, él es un caso único dentro de la medicina. De hecho, utilizan a mi hermano como caso de estudio porque está tan bien que es algo casi que raro. Entonces, evidentemente se debe mucho a los esfuerzos de mis papás y de los médicos, pero sí, como te menciono, quiero definitivamente hacer algo positivo para él y para todos, ¿verdad? Porque en el momento en el que él llega, empieza a cambiar mi perspectiva sobre
sistemas de salud, sobre sistemas de educación, que siempre creí, ¿verdad?, que había que hacer un cambio en el sistema educacional, pero cuando empiezo a ver como la materia que le dan a mi hermano, o cómo le explican las cosas, o cómo suelen ser los profesores, también pienso, pucha, ¿verdad? Yo quiero ser parte de lo que mi hermano va a hacer. Entonces, mi parte, mi contribución es intentar cambiar lo que yo pueda desde mi trinchera. Y me llama mucho la atención porque con apenas 24 años realmente cumplís con lo que queremos transmitir en este podcast, que son mujeres que transforman, que quieren cambiar esta historia de Costa Rica, y desde temprana edad me parece que los libros, la educación ha sido parte de tu vida, y siempre has aspirado a tener este tipo de conversaciones. Contame un poco sobre la infancia, cómo fue tu infancia y cómo fue que te involucraste con la lectura, con la transformación social. Bueno, desde niña yo siempre fui muy solitaria. De niña creo que solía interactuar más con adultos que con personas de mi edad. Me gustaba más porque sentía que un adulto podía como intentar razonar mejor como con lo que yo pensaba en ese momento. Y siempre me interesó muchísimo la ciencia. Entonces siento que con los adultos podía usar más palabras un poquito más científicas que con los niños de mi edad. Desde niña, como te digo, me apasionaba muchísimo la ciencia. Yo recuerdo que como a los 5 años, o 6 por ahí, había pedido un microscopio. Y ese era como mi sueño, ¿verdad? Entonces ya a mí realmente nunca me interesaron como Barbies o esas. Sí me gustaban, pero yo siempre andaba como más de nerd, ¿verdad? Y mis papás, creo que ahí fue cuando empezaron a hacer las cosas bien conmigo, ¿verdad? Porque me apasionaba tanto algo que empezaron a darme como mucha bola con eso. Y ya fue cuando ya entré como a la escuela, luego colegio, que empecé como a interesarme más como por temas sociales. Me costaba un poco más la parte empática social, pero como te digo, cuando entré a bachillerato internacional, porque soy graduada de bachillerato internacional, me di cuenta que el sistema educativo nacional está muy mal. Está muy mal, y parte de mi adolescencia fue entender y desarrollar esa empatía tan grande que bachillerato internacional me enseñó, porque bachillerato internacional no solo me enseñó a razonar, ¿verdad? Porque algo que te enseñan en el sistema educativo nacional es tragar la materia y escupirla, ¿verdad? Y creo que siempre fui de notas muy altas, siempre fui así porque se me daba muy bien el sistema nacional. Realmente yo descubrí que se me daba bien tragar la materia y escupirla, ¿verdad? En un examen. Pero cuando yo entré a bachillerato internacional, fue lo que los profesores me decían: yo no quiero que usted llegue y me escupa la materia, yo quiero que usted me razone por qué usted piensa eso. Y ahí fue cuando empecé a tener problemas. Empecé a decir, ¿por qué pienso esto? Y me estaba empezando a costar pensar por qué pensaba eso, ¿verdad? Porque claro, los libros le enseñan a uno a solo repetir lo que te enseñan los profesores, pero cuando llegas a un sistema internacional, los profesores lo que te piden es, decime por qué. No me importa si eso puede estar bien o puede estar mal. Si usted me logra razonar esto, se lo pongo bueno. Entonces yo dije, ¿cuánto le falta al sistema educativo nacional? Me costó muchísimo adaptarme, muchísimo. Ahorita que hablas de eso me llama la atención porque desde mi perspectiva no es tan común que una niña, adolescente, esté más metida en los libros que compartir, ¿verdad? Porque en el crecimiento es donde quieren compartir con sus amistades y demás. ¿Cómo fue el colegio? Siendo que tal vez fuiste un poco más introvertida, porque cuando hablamos de sistema educativo también, no solamente la calidad de la educación, sino también estamos hablando del desarrollo social de los estudiantes. Entonces, ¿eras de amigos en el colegio, en la escuela? Hablando de bullying también, ¿era algo que existía en tu entorno? Sí, sí, fueron épocas complicadas porque como siempre fui muy en mi mundo, siempre fui muy para mí. Eso llevó mucho a que tuviera rechazo por parte de los demás compañeros, especialmente compañeras. Y tuve que cambiarme de aula muchísimas veces, muchas veces. Mi dificultad fue más que todo en el colegio durante séptimo, pero luego después de eso fue que a mi papá le salió una oportunidad para irse a trabajar a otro país. Entonces toda la familia tomó esa oportunidad porque si él podía ir, nos llevaba a nosotros. Y me fui a vivir a Malasia, y ahí vieras que
fue totalmente diferente, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra, entonces obviamente fue muy diferente en Malasia, pero em, ahí aprendí como a desarrollar un poquito más de habilidades sociales, Ujú. ¿verdad? Y tener que interactuar con otras personas en otro idioma y tener que ir, involucrarme para dar un poco de contexto, donde yo estaba era Malasia, entonces habían demasiadas culturas y demasiadas etnias y demasiados idiomas, entonces me sacó de mi zona de confort y empecé como a tener como más amigos. Tengo muchos amigos allá, los amo, son personas maravillosas. Y cuando ya yo regresé a Costa Rica, era una persona muy diferente y había desarrollado como, no solo habilidades sociales, sino que me había desarrollado más en mi parte creativa, porque allá en Malasia empecé como con el cosplay y todas esas Ujú. cosas, me encanta, soy muy, muy nerda en eso. Y cuando llegué acá, entonces se me facilitó un poco más, pero seguía teniendo esa pasión por la ciencia y por todo eso, y seguía siendo muy en mi mundo. Y eso, pero con las habilidades sociales ya puedo como involucrarme más con la gente. Entonces, seguía siendo como yo, pero ya no con tanto bullying. Y cuando yo tuve como 16 fue que participé en feria científica con un proyecto de física cuántica. Y también yo creo que igual desde ahí fue cuando empezó también como con todo mi amor de nuevo, como a florecer aún más con todo el tema científico. Nunca el bullying va a ser justificado, nunca el bullying va a ser algo que podamos apoyar o consentir, pero también el bullying de alguna u otra manera ayuda a que las personas encuentren su carácter, Sí. ¿verdad? Y aprender a poner altos a abusos, agresiones. ¿De qué manera crees que el bullying influyó a convertirte en la persona que estás hoy? Muchísimo. La verdad es que yo ahora lo veo hacia atrás. Yo digo que éramos personas muy jóvenes y muchos quizás no teníamos la madurez emocional desarrollada. Entonces yo intento no como enfocarme mucho en esos días de mi vida, pero sí creo que el rechazo que sufrí me hizo muy resiliente porque incluso a día de hoy siento muchas veces que no pertenezco en muchos círculos sociales, ¿verdad? Pero he logrado sobrellevar eso gracias al gran rechazo que yo tuve en etapas muy tempranas de mi vida. Y estamos hablando de que eso fue en séptimo, ¿verdad? Pero también parte de la escuela sufrí rechazo. Entonces, eh, creo que sí, efectivamente me ha hecho una persona muy fuerte, muy resiliente, muy fuerte mentalmente, ¿verdad? Hablando. En- y, y definitivamente es algo que necesito ahora para trabajar en política, ¿verdad? Claro, Hay que ser demasiado fuerte mentalmente. claro. ¿Cuál es tu cosplay favorito? Mi cosplay favorito. Hizo muchísimos cosplays, pero de un anime que me encanta es Kuroshitsuji o Black Butler, que saqué como 4 cosplays de ese anime Ujú. y, y es como el que más me encanta porque además de que yo siempre fui como muy pequeñita, era un chiquito el que yo interpretaba, ¿verdad? En el cosplay. Y me quedaba de maravilla porque el chiquito era como súper serio, como súper introvertido y como que andaba siempre como en su cabeza. Entonces siento que el cosplay me quedó de maravilla. Bueno, Fernanda, contame algo que podemos saber de vos, pero que vos no pondrías en tu currículum. Mm, algo que puedan saber de mí, pero que no pondría en el currículum. Eh, no lo pondría porque creo que mi currículum va como en otras áreas, ¿verdad? Como más de políticas científicas, pero sí soy una persona sumamente creativa. Me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta cantar, me encanta el maquillaje y el maquillaje para expresarme, digamos, maquillaje artístico. Me encanta, yo soy súper artística, considero que soy demasiado creativa, entonces, y he participado mucho como en el FEA, que es el tema de canto, y he participado en un montón de cosas así de creatividad, ¿verdad? Porque es como lo que me mueve también. ¿Cómo te divertís? ¿Cómo me divierto? Es que, que mi concepto de diversión creo que a veces suele ser un poco diferente. Mi concepto de diversión es estudiar, Ok, literalmente. es completamente válido. Mi concepto de diversión es estudiar porque me apasiona tanto lo que estudio y todo que siempre que leo o intento investigar
y quiero más, y es como, no sé, como una sensación como de felicidad y adrenalina cada vez que averiguo o estudio sobre los temas que me gustan. Entonces, sí. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que de repente están en una situación donde de pronto quieren aprender más, pero no encuentran esa motivación, quieren de pronto tener esa chispa que los mueva a investigar, a buscar, a satisfacer esas dudas, pero que tal vez carecen de cierta iniciativa o de medios? ¿Qué les dirías a ellos para que tengan ese empoderamiento a lograrlo? Algo que pasa mucho cuando uno es muy joven es que uno no sabe qué hacer. Hay tantas cosas y uno está bombardeado por tantas cosas en los medios, en la familia, en los amigos, que uno no sabe qué camino elegir, uno no sabe qué es lo que le gusta, uno no sabe por dónde empezar y a veces eso hace que la iniciativa de uno no esté, ¿verdad? Ujú. Yo lo que les diría es que lo prueben todo, 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 todo. Mi caso es que desde muy pequeña yo ya sabía qué hacer con mi vida, pero aún así me emociona vivir la vida. Me emociona aprenderlo todo. Yo participé, como te digo, en concursos de dibujo, en concursos de canto, en concursos de feria científica, en concursos de Spelling Bee, en un montón de cosas. O sea, yo creo que he estado en un montón de cosas. Em, y eso me ayudó a conocerme, a llevar a entenderme y a saber qué es lo que quiero de verdad. O sea, reforzar aún más mis convicciones de que, ok, me gusta esto, pero quiero hacer esto en mi vida. Vos encontraste tu camino, como decís, después de todo este estudio, análisis, y decidiste irte por el camino de hablar de la educación y del pensamiento crítico. ¿De dónde nace esto y cuál es tu intención de traer estos temas a la mesa? Precisamente surge desde que entré a bachillerato internacional, que como te digo, era complejo. O sea, nos ponían dilemas morales y éticos, ¿verdad? Y los profesores lo que nos decían era que primero nos hacían entrar en un área de confianza. Pues, lo que usted piense no va a estar mal nunca, siempre y cuando usted me lo pueda razonar. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a entender lo que era el razonamiento crítico, ¿verdad? Y empecé a aplicarlo en todo lo que hacía en mi vida. Ok, hago esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué hago acá? ¿Verdad? Me gusta esto, ¿de dónde surge esto? Empecé a preguntarme mucho más las cosas y empecé a utilizar más, como te digo, más razonamiento crítico. Y fue cuando con gente del sistema nacional que empezaba a tener conversaciones y yo veía que no podían responderme de la misma manera. Y yo decía, lo importante que es tener un razonamiento crítico incluso para decisiones como política. A raíz de esto, te he escuchado mencionar en algunos casos que el costo de no pensar es peor que el costo de la mala educación. Me imagino que va relacionado con esto, entonces contame a qué te referís precisamente con eso de no pensar. El costo de no pensar, cuando yo hablo del costo de no pensar, me refiero a cuando estás tan metido en un sistema que no te surge pensar. Es como, voy a ponerlo así como un ejemplo como ChatGPT, ¿no? Que le puedes dar comandos y te da de una vez la respuesta y más o menos eso es el sistema educativo, ¿verdad? Te, te dan comandos o les das comandos a los profesores y los profesores simplemente te sueltan respuestas y vos te quedas con esas respuestas y no las llevas más allá, no intentas analizar o pensar qué se refieren con eso, ¿verdad? Entonces nos quedamos en ese bucle de, no, sí, me conformo porque yo igual sé que la respuesta está bien porque son profesores los que la dan, pero ponerte un momento a pensar por qué el profesor me está diciendo esto, a intentar no quizás obviamente faltar el respeto al profesor o debatirle porque sí, pero sí tal vez ponerte a pensar por qué, ¿verdad? Creo que es en lo que muchas veces fallamos y ese costo de no pensar es lo que nos tiene tan mal. Políticamente hablando en todo, ¿verdad? Si más jóvenes pensaran, si más jóvenes pudieran desde su adolescencia decir por qué o para qué o a qué me quiere llevar esto, tal vez no caeríamos siempre como en las redes de lo que el gobierno quiere que uno piense, ¿verdad? Porque son sistemas que se repiten, ahí es desde la educación, pero luego pues, eso se repite en el sistema de gobernanza. Precisamente sobre esto decís que Costa Rica exporta mentes en fuga, entonces me imagino que está relacionado con lo que estás mencionando sobre quienes tienen pensamiento crítico, tal vez lo están utilizando para otras cosas, cuando deberíamos tener ese pensamiento crítico dentro de nuestros territorios. Sí, precisamente
Costa Rica es muy bueno exportando mentes porque aquí no tiene las oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes que realmente piensan, los jóvenes que realmente tienen pensamiento crítico, ellos piensan, aquí no tengo oportunidades. Aquí el gobierno está tan mal que no hay oportunidades para mí. Entonces lo que hacen es que a la más mínima oportunidad, una beca o una oportunidad de estudio en otro lugar, se van. Y son jóvenes con altas capacidades para mejorar Costa Rica. Entonces, ¿qué está haciendo Costa Rica para retener a esos jóvenes que pueden mejorar el sistema nacional completamente? Eh, sí, creo que Costa Rica exporta jóvenes y creo que faltan demasiadas oportunidades para los jóvenes, especialmente en áreas de STEM. Yo, como te digo, como a mí me encanta todo el tema científico y tecnológico, yo veo que aquí no hay oportunidades para poder estudiar temas, por ejemplo, espaciales, ¿verdad? Tenemos a Astra Rocket, que vos podés ir a Guanacaste, ¿verdad? Pero al final, foros, no sé, charlas, todo este tipo de cosas en temas, por ejemplo, espaciales, ¿verdad? Tenemos que salir del país. Y yo no quiero irme todavía sin por lo menos haber podido aportar mi granito de arena. Sos producto de un sistema educativo alternativo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que lamentablemente este sistema no es donde está la mayoría de personas estudiantes en nuestro país. ¿De qué manera crees vos que el sistema educativo tradicional costarricense debería adaptarse a este esquema del bachillerato internacional o cómo poder crear ese punto intermedio donde un estudiante en Costa Rica pueda tener lo mejor de dos mundos? Definitivamente algo por lo que yo empezaría sería cambiando ciertas materias que en su momento fueron muy necesarias, no se va a negar, pero el tiempo avanza, la sociedad cambia y es más moderna. Por ejemplo, hogar. Yo en hogar no hacía absolutamente nada. Yo, o sea, de verdad, nada, nada, nada. Ni siquiera, antes por lo menos enseñaban a cocinar. Ya cuando yo entré, no enseñaban nada de eso. Yo definitivamente, por ejemplo, cambiaría hogar y no sé, pondría finanzas, ¿verdad? Aprender a manejar finanzas, eso es súper importante y te da una noción del dinero y de cómo utilizarlo. También, por ejemplo, en lugar de religión, yo pondría educación ética, ¿verdad? Que te enseñen a cómo ser mejor persona independientemente de tu religión, independientemente de tus valores, ¿verdad? De valores religiosos. Creo que eso es algo para abarcar a todas las personas. Tal vez no sea el mismo sistema internacional en el que yo estudié, porque evidentemente para hacer algo así habría que reformarlo como que todo, que yo cantaba, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que ir haciendo gradualmente. Pero como te comento, ni siquiera, yo recuerdo que ni siquiera los propios profesores de donde yo estudiaba, yo soy de un colegio público, ni siquiera los propios profesores de donde yo estudiaba les agradaba el sistema de bachillerato internacional. Muchos se oponían a ese sistema, ¿verdad? Entonces me hace preguntarme a mí, o sea, ¿cómo pretendemos cambiar algunas materias o intentar cambiar el sistema educativo si hasta los profesores se oponen a querer algo que es mejor, o sea, una alternativa positiva? Que de hecho vos hablás de que es mejor una transformación de la educación a nivel cultural que política. Es lo que tengo entendido. ¿A qué te referís con ese tipo de transformación a raíz de este comentario que estás haciendo sobre esos anticuerpos que puede tener un cambio? Me parece que es más cultural que política porque eso es algo que empieza desde la familia, ¿verdad? Y la familia es muy cultural, ¿verdad? Eh, Hay que empezar a darle herramientas no solo a los jóvenes estudiantes desde la escuela o el colegio, a la familia también. O sea, la familia para mí es el núcleo de todo lo que un joven estudiante puede pensar. Como te comenté al inicio, o sea, todo lo que yo soy ahorita, las bases me las dieron mis padres. Pero yo sé que hay estudiantes que no corren con esa suerte. Quizás porque sus padres trabajan demasiado y no pueden ponerle tanta atención, o porque quizás son jóvenes que están muy alejados de su familia, o por la razón que sea, hay jóvenes que no tienen esa oportunidad y tiene que ser algo cultural, y creo que ahí es de donde tiene que venir las oportunidades que deberíamos de dar, ¿verdad? A los jóvenes así, sea y por eso es que yo creo que yo cambiaría esas materias, ¿verdad? Que son, creo yo, más culturales que políticas, para hacerles a los jóvenes por lo menos tener bases cuando no pueden tenerlas en sus casas.
Vos decís también que pensar te salva. Ya para ir finalizando, contándome cómo crees vos que podría haber este empate o este match entre el pensamiento crítico, la razón y la educación costarricense. Pensar, cuando yo hablo de, cuando yo hablo de que pensar me salva, me refiero precisamente a, ya no solo como al razonamiento crítico, sino como a el despertar que puede tener una persona de empezar a preguntarse conscientemente las cosas, ¿verdad? Em, Porque ni siquiera es para poder responderte a vos mismo, ¿verdad? Sino como es más una pregunta que viene desde la genuina curiosidad de querer entender. Entonces, cuando uno se pregunta las cosas, cambia, todo cambia, porque no solo te generas la duda a vos mismo, sino que se la generas a otro y a otro y a otro. Y aunque vos no te la puedas responder, tal vez hay otra persona que sí pueda responder. Y cuando escuchas a esa persona, puedes llegar quizás a una conclusión propia. Entonces, por eso es que yo creo que en el momento en que la gente empieza a pensar, solo preguntarnos lo que sea hace que genere un efecto dominó en todo, no solo en la vida personal de las personas, en un montón de cosas. La vida personal de las personas termina afectando culturalmente, termina afectando políticamente, termina afectando entonces al gobierno. Y ahí empiezan los cambios, ¿verdad? Que creo que es parte de lo que ha venido pasando a Costa Rica, ¿verdad? Que debido a la interconectividad que hay digital y internet y un montón de cosas, ¿verdad? Hace que haya muchísimas más conexiones con la gente empieza a preguntarse y entonces otros también se empiezan a preguntar y empieza a generar un cambio, que es precisamente eso lo que está buscando Costa Rica, solo que no lo ha encontrado, pero Costa Rica va dirigida a ese cambio. Ahorita que hablas de cambio, a mí me resulta muy interesante, especialmente vos como miembro de un movimiento juvenil, cómo promover el cambio desde la trinchera de cada uno de nosotros. Lamentablemente creo que estamos en épocas tan convulsas y tan confusas, donde realmente pareciera que algunas voces han sido minimizadas. Entonces, ¿cómo desde un movimiento de la juventud es posible generar el cambio? La juventud tiene algo muy valioso que creo que muchas veces no se da cuenta. No es solo que por el hecho de que seamos jóvenes, ¿verdad? Es por el hecho de que tenemos ideas frescas, ideas revolucionarias, diría yo. Y es precisamente eso lo que hace la opinión del joven tan importante. Cuando uno sabe esto y lo empieza a usar a favor de uno, y empieza a demostrar con hechos que las ideas que uno propone son mejores que las antiguas, ¿verdad? Es cuando, porque sinceramente el tiempo actual, la modernidad está diseñada para el futuro, ¿verdad? Cuando el joven empieza a demostrar que esas ideas están para el futuro, es cuando uno empieza a ser notado. Al menos yo, desde donde yo estoy, desde donde yo trabajo en juventudes, nunca me he sentido rechazada, nunca mis ideas han sido vulneradas. Yo le diría al joven que en el momento en que sienta que es apartado por sus ideas revolucionarias o por ser joven, que se vaya. Que hay miles, miles y miles de oportunidades en donde él puede ser escuchado. Que por ejemplo ese es mi caso. Yo soy escuchada y yo decido quedarme porque yo soy escuchada y porque me interesan los valores en donde yo estoy. Todo eso. Es buscar esos espacios y ser un agente de cambio. Yo sé y he conocido jóvenes increíbles que desde su activismo han podido hacer y deshacer, y es precisamente porque son revolucionarios. Como te digo, esas ideas modernas son las que van para el futuro. ¿Qué le dirías a la gente un poco más tradicional o conservadora que a veces está en contra tal vez de un cambio tan fuerte, tan acelerado y que busca más bien estar más en su zona de confort? La gente que tiene miedo o que inclusive a veces dice que algunas ideas, como vos decís, un poco más atrevidas, tal vez deberían estar reservadas para países más desarrollados, pero tal vez lo cierto del caso es que Costa Rica debería considerar cuál es su posición respecto a la transformación y el cambio. Sí. Primero que nada, hay que empezar que Costa Rica, desde sus inicios históricos, ¿verdad? De que fuimos descolonizados y todo ese asunto, fue siempre como esa
no diría excepción, pero sí fue como un caso muy especial, ¿verdad? Y siempre fuimos como más visionarios. Incluso los que nos habían colonizado en ese momento, los que estaban acá, eran igual visionarios. Y creo que eso fue como parte de la mentalidad que nos dejaron. Entonces, tomando en cuenta también parte de nuestros orígenes y nuestra historia, yo diría que para mí es absurdo quedarse en el statu quo, ¿verdad? Yo creo que el progresismo, estamos hablando que es un valor y no me refiero al progresismo de izquierda, ¿verdad? Me refiero al progresismo de progreso. Es el futuro. O sea, no podemos seguir pensando que las cosas van a seguir siendo igual en 10 años, jamás. O sea, la evolución que ha dado el ser humano en 20 años ha sido abismal y nadie se lo pensaba. Entonces, ¿cómo pretendemos seguir quedándonos en esa misma mentalidad? ¿Qué va a pasar entonces con los futuros? ¿Qué va a pasar entonces con los hijos de uno? ¿Qué va a pasar entonces con los nietos? O sea, no podemos, hay que definitivamente hacerle entender a la gente que pensar de forma progresiva no quiere decir que los valores de ellos quizás se vayan a perder o que los valores anticuados se vayan a perder como tal. Se adaptan, casi como el ser humano se ha adaptado a enfermedades, se ha adaptado a desastres, se ha adaptado a un montón de cosas. Perfecto. María Fernanda, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría tal vez que nos puedas dar en un minuto, minuto y medio, una reflexión final sobre este tema que realmente me ha parecido súper interesante, la transformación que tenemos que tener social, mental, ideológica para avanzar. ¿Cuál es tu reflexión final después de todo este análisis que vos haces respecto a la dirección que tiene que llevar nuestro país y la dirección que tiene que haber en la educación para que sea una educación de calidad? Tenemos que considerar más a los jóvenes y al pensamiento joven. Definitivamente el sistema educativo nacional está fallándonos, nos está fallando de todas las maneras posibles y eso lo vemos reflejado en la abstención, en las pocas ganas de querer participar en política, lo vemos reflejado en el poco razonamiento crítico que tenemos. El sistema educativo nacional necesita reformarse de pies a cabeza. Y eso no va a poder ser posible si no escuchan las ideas de los jóvenes que van para el futuro, que son los que van a poner el cambio, que son los que van a trabajar en esas instalaciones, que son los que van a proponer ideas de políticas públicas. Si no empezamos a escuchar a esos jóvenes, el sistema educativo va a empezar, no va a seguir siendo igual. Es como la reflexión que yo doy, no se cierran al pensamiento joven, no se cierran al pensamiento moderno o a la modernidad. Las cosas van a mejorar. Definitivamente, si viéramos demasiados países, el centro de esos países es el pensamiento joven. Y eso es lo que necesita Costa Rica. Muchas gracias, María Fernanda. Sin duda es una gran información, una gran reflexión la que nos haces, porque las juventudes siempre han sido parte de la sociedad. En algunos tiempos han tenido más o menos voz. Su voz ha sido más o menos escuchada y creo que es importante que podamos escuchar lo que piensan hoy las juventudes y su perspectiva, no solamente desde una idea teórica, sino que también, como vemos en tu caso, desde una idea que nace de la experiencia, que nace de la historia, que nace de los productos de los diferentes tipos de educación. María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mujeres que Transforman y queremos invitarles a todos ustedes a que comenten, se suscriban, compartan este podcast para así estar enterados sobre más historias de mujeres que están transformando la historia de Costa Rica. Nos vemos en el próximo episodio. Que la pasen bien. Razón, liberales corazón, pa'lante va. Tiempo de cambiar ya está, con el pueblo y con valor. Menos bla bla bla, más acción.